Muy buen día para todos ustedes, especialmente a todos los padres de familia que ven este video. Mi nombre es Juan Sebastián Arrieta Restrepo, soy estudiante de segundo semestre de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este video me quiero principalmente referir a los padres primíparos, esos padres que están empezando este nuevo estilo de vida y que suele traer con ello muchas incógnitas con respecto de cuál es la manera correcta de poder educar a sus hijos para que puedan tener un desarrollo sano y en el cual cuando sean grandes puedan tener esa seguridad y ese complemento. Cabe recalcar que ahora en pleno siglo XXI encontramos adultos que a la hora de tomar decisiones o tener relaciones asertivas sienten inseguridades. ¿Y por qué suele suceder esto? Freud nos lo explica desde el psicoanálisis. En el psicoanálisis se dice que todo lo que se ve en el hombre adulto tiene que ver a lo que fue en la crianza del niño. Por ende, todo lo que hagamos mal los padres se verá reflejado en la adultez del niño. Quiero iniciar este video hablando sobre la teoría que nos plantea Freud y donde nos dice sobre su estudio cómo desde la afectividad de nosotros como padres de familia podemos ayudar a afrontar las dificultades que le pueden presentar a nuestros hijos en el desarrollo psicosexual. ¿Y qué es el desarrollo psicosexual? Es aquella etapa donde el niño empieza a explorar el mundo, empieza a vivir de cierto modo todas las experiencias que se le plantean y que le surgen de cierta manera en este periodo de vida, donde vamos a ver que se va a marcar su futuro como ya antes se lo decía. Mahler nos hace énfasis en la experimentación que debe tener el niño. Por ende, pues se le pide a los padres que dejen gatear al niño y dejen explorar a todos sus sentidos como son la vista, el tacto y el gusto para que él empiece a desarrollar esa motricidad y esa seguridad que tanto necesita. Ahora los adultos encontramos, por ejemplo, a la hora de parquear, esas personas que se sienten inseguras y es porque cuando estuvo chiquito el niño no tuvo la posibilidad de explorar lo suficiente y encontrar si era grande, era pequeño, si estaba cerca o estaba lejos, ya que pues contó con padres altamente sobreprotectores que no lo dejaban ni siquiera gatear. En este tipo, como ya se lo decía, en este tipo de niños, como se lo decía, podemos ver que en la adultez se desarrolla cierta inseguridad en su personalidad con respecto a ciertas tomas de decisiones también, ya que pues el niño siempre tuvo la protección de su madre y a la hora de crecer pues ya no cuenta con ella. René Split desde su teoría nos deja ver con sus investigaciones cómo desde la liberación de la madre se pueden desarrollar en el niño esa capacidad de juicio y de autonomía, pues tanto creemos necesario para lograr esto debemos encontrar ese punto medio, ese punto donde podamos brindarle la protección necesaria y la libertad que el niño necesita para que él pueda desarrollar su crecimiento y pueda emprender de la mejor manera necesaria. Nosotros en la vida del niño también es muy importante dejarlo que viva esa fantasía. Esa fantasía se da a través del juego. Nosotros vemos que los niños siempre y normalmente en la cotidianidad vemos que un niño tiene su amigo imaginario. Entonces nosotros como papás debemos que dejar que ellos vivan esa fantasía. Muchas veces los papás dicen, no, usted no tiene ningún amigo imaginario, eso no existe. Y no dejamos que de cierta manera él empiece a vivir esa fantasía. Nosotros vemos que el niño desarrolla principalmente su niñez en el juego y debemos dejar que él juegue para que empiece a conocerse a sí mismo y empiece a crear cómo debería ser su personalidad. Melanie Klein nos muestra que la fantasía principalmente en el niño, o sea en el neonato, está en el seno materno. ¿Y por qué está en el seno materno? Ya que pues el niño cree que está en el seno materno, es como una fuente insaciable, es como aquella fuente donde nunca se va a acabar. Por eso encontramos esa fase tan importante porque él es donde él piensa a presenciar esas diferentes facetas de su vida y empieza a diferenciar lo que es el daño y cómo cuidar las cosas de su entorno. El daño en esta teoría la presenciamos cuando el niño, por esa sed de poder saciar y sacar toda esa leche materna que él considera en su fantasía que es insaciable, empieza a morder el pecho de la mamá. Y la mamá debe que tratar de no alejarlo, porque el niño en sí no quiere hacer daño, sino que pues él cree que es una fuente eterna y lo que hace es morder para poder sustraer toda esa leche materna que conlleva ahí.
pero de esta manera también el niño va a aprender a cuidar esa leche materna, va a empezar a mirar qué es bueno y qué es malo, y ve que al morder empieza a hacer daño a la madre y él empieza a cuidar esa lactancia. La madre durante todo el tiempo de lactancia debe generar un holding correcto. ¿Y qué es ese holding correcto? Como lo dice la palabra al traducirla al español, es sostener al niño, es tenerlo entre los brazos, ese mecer, ese acariciar que nosotros podamos brindarle al niño, que tanto genera ese aporte para su vida y ese apego con la madre. Bowlby, en su estudio que hace en el hospital con niños que contaban con ese calor, con ese holding, veía que ese niño tenía más posibilidades de vivir que los niños que no contaban con ese cuidado. Bion nos viene a traer también esa terapia de grupo, donde nosotros encontramos esa estructura donde tenemos un líder que nos va a ir guiando. De igual forma, el niño va a tener ese líder, esa persona necesaria en la vida para poder ir guiando sus pasos. ¿Y quién es esa persona necesaria? Normalmente la madre. También Sandler nos muestra el rol, y el rol del niño principalmente en su infancia es la búsqueda de bienestar. El niño no va a tener más que buscar el bienestar, por eso desde el apego que él tiene hacia la madre busca las diferentes asociaciones. Stern, desde su teoría, nos viene a hablar también de cómo es el apego en los niños y cómo lograr ese apego necesario y estable para que cuando la persona llegue a su adultez no tenga dependencia. Encontramos ese apego neutro, donde, como ya antes se lo mencionábamos, debe que haber una libertad, pero a la vez la protección, donde el niño se sienta seguro, pero que no dependa de la madre, o sea, que él pueda empezar a ir soltando a la madre periódicamente y que él se sienta seguro de salir a explorar el mundo exterior. Lichtenstein nos trae la teoría de la motivación, esa teoría que del apego que le generan esa persona y esa figura importante empieza a motivar al niño a explorar y a generar su personalidad, a generar esa estructura que nos traía Freud, esa estructura del yo. ¿Qué es esa estructura del yo? Nos muestra que puede irse a un narcisismo o llegar incluso a ser muy ególatra, donde nosotros como papás debemos que buscar ese punto medio para que el niño pueda empezar a desarrollar y a tener cierta empatía con la sociedad. Al hablar de apego nos podemos preguntar, bueno, sí, normalmente el apego se da principalmente a partir de la madre. ¿Qué haría el padre para tener ese apego con el hijo? Entonces, normalmente el padre debe que centrarse es en darle ese equilibrio a la madre, y la madre haría esa transferencia al niño. Entonces, ¿qué pasaría si el padre es aquel que discute constantemente con la madre? Pues obviamente el niño al crecer va a sentir ciertos celos, cierta ira, y pues en caso tal podría llegar a ser igual de maltratador como lo fue su padre o su madre, ya que su madre pues tiene esa transferencia. Pero si nos preguntamos, en caso tal de que el padre no esté, ¿qué pasaría? Si la madre no llegase a tener pues ese equilibrio, ese sustento por parte del padre, no pasaría totalmente nada, ya que la madre no tuvo ningún estímulo externo, sino que ella pudo generar ese apego, su principal apego hacia el niño, y el niño pudo recibir a través de ese holding, como ya lo decíamos, que da ese MCR, esa caricia, encontrar toda esa búsqueda de bienestar, como lo decía Sander. También quisiera hablar en esta psicoeducación lo importante que es cuidar en este tiempo de cuarentena la salud mental de sus hijos. En este tiempo de cuarentena tenemos que buscar medidas donde el niño pueda liberar toda su creatividad y todo su nivel de exploración para poder llegar a tener ese equilibrio mental para poder saciar todas las necesidades que se plantean desde el psicoanálisis, que son desde las etapas pulsionales y emocionales. Pulsionales, ¿por qué? Porque en sí el niño se deja llevar por las pulsiones. Por ejemplo, nosotros tenemos un bebé y nosotros nos acercamos, le hacemos caritas y pensamos que el niño sonríe porque le da gracia nuestras caras o incluso las cosas o los ruidos que hacemos. Pero no es así. El niño actúa desde la teoría del sonriso. El niño sonríe por estímulo.
Y normalmente el ser humano, desde la neurociencia, tiende a vivir lleno de estímulos que generan alguna reacción a nivel fisiológica. Por ende, lo que queremos en sí es lograr que ustedes como padres de familia puedan llevar durante este tiempo de cuarentena las diferentes fases que van a ayudar a que su hijo crezca con una maduración de su yo, porque en sí el niño nace con un yo inmaduro. El niño no lo podemos dejar que no quede sin saber a dónde quedar. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre los apegos y decíamos que debía haber un equilibrio entre el cuidado y la libertad en la exploración, también podemos caer en el error de que el niño no sepa dónde ir, si ir a buscar a la madre o salir a explorar. Entonces ustedes como padres de familia deben que tener ese equilibrio para que cuando esté la persona adulta pueda tener certeza de sus decisiones y saber qué camino tomar y no tener que estar dependiendo de ese cuidado que le brindó la madre, sino que él al ir creciendo va generando esas capacidades y ese equilibrio de poder ir generando su desarrollo psicosocial para no poder recaer a la búsqueda de la madre. Freud, desde la psicoeducación, nos muestra las fases e inclusive hay adultos que vuelven a tener regresiones porque no pudieron saciar esas fases de niño porque sus padres no se lo permitieron. Una de las fases es cuando el niño amamanta. Él estimula esa parte fálica de la boca y normalmente en adultos podemos apreciar las personas que se chupan el dedo o inconscientemente cogen un lapicero, lo están mordiendo, lo están chupando. Esto es porque están haciendo un tipo de regresión a su infancia y están como tratando de saciar esa necesidad de la fase que no pudo suceder. A partir de las emociones que el niño experimenta, genera también su carácter. Por eso nosotros como padres debemos que tener mano fuerte para no dejar recaer. Pero nosotros podemos decir, pero bueno, ahora si nosotros corregimos a nuestros hijos dándole una nalgada o algo, sería maltrato. No, ahí no ocurre maltrato. El niño debe que ser corregido cuando se debe. Si es necesario darle un par de nalgadas, debemos hacerlo como padres para que él vaya sabiendo que está bien y que está mal. No podemos dejar que el niño tenga el libre albedrío para saber qué está bien según él y qué está mal. No, nosotros como papás tenemos que mostrarle el verdadero camino sobre qué estaba bien y qué estaba mal hecho. Por eso, con todas estas técnicas que le he venido hablando, del holding, de dejar la libertad pero a la vez tener mano fuerte al cuidarlo, nos genera esa confianza en la adultez. Quiero cerrar este tema hablando sobre cómo motivar a los hijos en ese tiempo de cuarentena. Nosotros como padres debemos que cuidar esa mentalidad dejando que el niño salga y explore. No debemos que quedar encerrados con el miedo de que me voy a contagiar, sino dejar que el niño salga por las horas estipuladas para que él pueda vivir ese juego que tanto necesita para su vida. Muchas gracias por haber prestado atención. Nos vemos en un próximo momento.